en cada colegio tiene que haber por lo menos un psicólogo. Estamos evaluando adecuadamente, a nivel de educación solamente, las consecuencias en la mente de la pandemia. Esto y otros temas los va a tratar el Colegio de Psicólogos del Perú con el Ministerio de Educación. Y está aquí una integrante del Colegio de Psicólogos del Perú, la psicóloga Rosana Carlos. Rosana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Chema, mucho gusto en conocerte. ¿Sobran los psicólogos en el Perú? Definitivamente no. ¿Faltan psicólogos en el Perú? Faltan psicólogos. ¿Cuántos faltarán? Mira, son 55.000 escuelas a nivel nacional, solo públicas. Solo públicas. Y de esas 55.000, menos de 3.000 escuelas cuentan con un psicólogo, que es menos del 5%. Menos del 5%. Ahora, de esas 3.000 escuelas, solo hay un psicólogo por cada 3.500 estudiantes aproximadamente. Entonces, tenemos más del 95% de escuelas públicas, hablando solo públicas, que no tienen psicólogos. ¿La ley indica que debe haber un Desde psicólogo? hace más de 10 años, la ley nos dice que debe haber un psicólogo mínimamente por escuela. Pero no hay. ¿Qué pasa? ¿Que no hay psicólogos suficientes egresados de las universidades? Sí, ¿O que no hay presupuesto para contratarlos? es lo segundo, ¿no? El presupuesto es insuficiente. Cuando se han hecho las gestiones, se ha intentado también hablar con el ministro. Tuvimos una reunión con la ministra anterior, la ministra Miriam Ponce, y se planteó esta necesidad, ¿no? Si bien es cierto, tenemos 60.000 colegiados a nivel nacional, 100.000 que van a egresar, y si esto es progresivo, tampoco se trata de hacerlo pues de aquí a 1 año, 2 años, si es progresivo, en unos 5 años se podría cubrir la totalidad que tengan psicólogos en las escuelas. Pero falta eso, ¿no? La voluntad política, la gestión a nivel de educación, del Ministerio de Economía, para que se pueda dar esto. ¿Para qué sirve un psicólogo en una escuela? Es amplio. A veces se puede ver solo a nivel de problemáticas, ¿no? Lo que más ahora nos afecta cuando lo vemos en las noticias, la violencia escolar, ¿no? Violencia escolar. ¿Qué es lo que más nos afecta, lo que más nos golpea? El año pasado, por ejemplo, un joven de 15 años asesinó a su compañero en Piura, ¿no? Luego vimos que habían armas en las escuelas. Este año también como estos jóvenes al maestro, ¿no? Lo agredían, ¿no? Eso es lo que más se ve, lo más visible. Pero detrás de eso, Chema, discúlpame, detrás de eso hay otras cosas más, ¿no? Sí. Están las autolesiones de los estudiantes, hay problemas de trastorno alimentario, bulimia, anorexia. Yo he tenido estudiantes en una escuela donde hasta se arrancaban el cabello, que también es otro trastorno. Hay depresión, ansiedad. ¿Por qué el cabello? ¿Por qué motivo? También es otro trastorno y responde a una problemática también emocional de los estudiantes, ¿no? Consumo de alcohol, consumo de sustancias, ahora está también la adicción a las redes sociales. O sea, hay un sinnúmero de problemáticas que se tienen que abordar. Y aparte de todo eso, la psicología, desde el enfoque de educación, la psicología educativa, también optimiza el aprendizaje, ¿no? Porque ahora con todo lo que es la neurociencia, que antes se veía solo el lado cognitivo, ¿no? El aprendizaje es solo cognitivo. Ahora sabemos que quien aprende mejor es cuando hay una emoción, cuando está lo emocional, ¿no? ¿Tú te acuerdas del profesor que marcó huella, que dejó una huella en ti, o que te causó un trauma? Porque siempre hay una emoción, cuando hay una emoción detrás, se aprende mejor. Entonces, si lo vemos desde todo un punto de vista integral, podemos ver que la presencia del psicólogo en la escuela es importante. No te va a asegurar que vamos a desaparecer la violencia. Siempre va a haber, ¿eh? Va a haber siempre violencia. Y si tienes armas, peor, no te digo nada. Y estamos en una sociedad que ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, y hay un acceso a las redes, un acceso a la información. Eso sí es nuevo. ¿No? Entonces, eso sí es también nuevo. es Las nuevo. redes sociales tienen toda una problemática que creo que todavía no hemos entendido completamente, porque es un fenómeno muy rápido. Y eso fue después de la pandemia, ¿no? Exactamente, es muy rápido. Y la pandemia tampoco no lo hemos entendido, creo. Estamos todavía asimilando, ¿no? Como adaptándonos a todos los cambios que hemos visto, ¿no? Desde la ansiedad que nos daba perder la salud, ¿no? Los que perdimos familiares, y son 200.000 niños, por ejemplo, que se quedaron huérfanos durante la pandemia. 200.000 200.000, más de 200.000, ¿no? Wow. Niños y adolescentes que se quedaron huérfanos o simplemente. Qué cifra la que nos Entonces, está dando, terrible. Si vemos qué hay detrás de eso, ¿no? Y qué efecto ha tenido eso en ellos.
y cómo el Ministerio de Educación, cómo el sector de educación está conteniendo esta realidad que tiene después de un escenario tan adverso como fue estar 2 años, y que fue el único país en la región que estuvo 2 años encerrados, sin educación presencial. Educación a distancia, más o menos. Una educación a distancia o virtual. Yo creo que no lo hemos hecho bien. Sí. Me parece que no lo hicimos bien. Y además estábamos en detención domiciliaria. Yo lo califiqué así. Las encerronas que nos pusieron fueron de detención domiciliaria. Yo sufrí eventos de marginación por gerontofobia en tiendas comerciales. Yo he sufrido el apartheid de los viejos durante la pandemia. Pero por supuesto no me quedé callado, felizmente, creo. Y también hubo el quedarse en casa. El quedarse en casa también, ¿no? O sea, por la edad, a veces también muchos adultos mayores preferían quedarse y se aislaron completamente. Dejaron todo, ¿no? Aterrador. ¿Qué es lo último que han conversado ustedes con el Ministerio? Mira, Chema, te quería mostrar algo. Aquí tengo un oficio que es que el Ministerio de Educación ha enviado al Ministerio de Economía, ¿no? En este oficio ellos adjuntan un informe. Y en este informe ellos piden una demanda adicional para poder cubrir los contratos, ¿no? Incluso aquí hace un detalle de las plazas y del tiempo, porque el tiempo de contrato que tuvieron este año, o que tienen este año, formalmente son 7 a 8 meses, que supuestamente iban a empezar en mayo y terminaban en noviembre. Pero se despertaron las alertas, dijimos no, hablamos con la ministra, el colegio hizo toda esta gestión para que empezaran en marzo, junto con el inicio de clases. Y hubo el compromiso de poder ampliarlo hasta diciembre. El problema es que ya en muchas regiones nuestros colegas están informando que ya les han dado una carta de no renovación de contrato. Entonces eso nos preocupa, porque van a quedarse a partir de agosto, septiembre, octubre, sin trabajo, sin empleo. Y los niños, ¿cuánto gana un psicólogo en un colegio del Estado? Menos de 2.500 soles. ¿Cómo? Menos de 2.500. Su sueldo es 2.500 en promedio. Dime una cosa, ¿vale la pena estudiar? Aquí te quiero contestar algo. Justo, y qué bueno que lo preguntas. Porque el psicólogo que trabaja en educación lo hace por amor a la carrera, por vocación. Porque el escenario es bien adverso. En realidad cualquier personal que trabaja en educación lo hace por amor a este sector, por la vocación que tiene de enseñar a los niños. Yo también soy psicóloga educativa, he trabajado en escuela, he llegado también a otros niveles, he sido especialista de UGEL, de DREL, y he visto la realidad y te das cuenta que hay mucha necesidad. Y cuando tú llegas a un lugar, a una escuela, por ejemplo, ves esta necesidad y la remuneración salarial es solo una motivación, ¿no? En realidad el incentivo, lo que te llena, lo que te da satisfacción personal, es el poder estar allí ayudando, contribuyendo en algo, sumando a la educación de los niños. Entonces, pero uno también tiene que comer, tiene necesidades, tiene familia, y la situación de nuestros colegas educativos es bien complicada. ¿Has estado en colegio? Yo he trabajado en colegio el año pasado. ¿Cuánto gastabas en pasajes de ida y vuelta? Bueno, cuando estaba cerca gastaba 2 o 3 soles, pero cuando estaba más lejos pues llegaba a 10 o 15, ¿no? O sea, 15 soles al día. Sí, a veces sí. Multiplicado por 30, ¿da? 30 por 15, ¿cuánto es esto? Sí. 3 por 5, ¿qué es? 450. Sí. Y son menos de 2.500, como te digo. O sea, 2.500 es el sueldo. Son los pasajes 450 soles. De 2.500 ya tienes ahí, redondeando, te quedas con 2.000. Entonces yo no sé pues, si vale la pena estudiar, te digo sinceramente. ¿Tú por qué estudiaste? Por la vocación. ¿Desde cuándo tenías esa idea? Desde joven siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención, siempre quise aprender y conocer, ¿no? Entender un poco el comportamiento humano. Entender el comportamiento humano. Y ya la experiencia. ¿Con gente rara en tu vida? Claro. Y decías, claro. ¿Por qué son así? Sí, también. Porque son raros estos tipos, esta gente. Claro, pero ya no los ves con esa mirada de rareza, ¿no? Sino de entender, claro. ¿No? De entender. Para entender al ser humano, ¿no? Sí. Difícil tarea, debo decir, ¿eh? Es complejo. Porque, oye, los accidentes hacen que el ser humano cambie rápido. Y volvemos otra vez a la pandemia. Recién estamos queriendo investigar qué diablos nos pasó en la pandemia. ¿Por qué ocultamos esas cosas? Siempre un mecanismo de defensa. Exacto, ¿no? Es como buscamos olvidar, ¿no? Ocultar, no ver a veces esas situaciones que nos generaron tristeza, ¿no?
frustración. Ya entiendo por qué no hay psicólogos, porque la mejor política para evitar los problemas psicológicos es que no haya psicólogos y que nadie nos diga que hay problemas psicológicos en un colegio. También. Entonces, no, el muchacho ese, lo que pasa es que ese bullying es porque en realidad ese día perdió la U o perdió la alianza. Minimizamos a veces el problema o lo normalizamos, también. Normalizamos, ¿no? Normalizamos la violencia. Hace unas semanas escuché tu entrevista con el decano y le comentabas una experiencia que tuviste, ¿no? Cuando eras joven y los puso el boxeo, ¿no? Y funcionó, en su momento funcionó. He tenido yo maestros que han tenido ese tipo de cosas exóticas hasta cierto punto. No convencionales. No convencionales. Estoy hablando de los años 50, los años 60. O sea, no es de ahorita, o sea, hace un montón de años. Eran soluciones, me parece, muy inteligentes. Otro que había un muchacho que le decíamos el mudo porque nunca hablaba, hasta que el profesor hizo la alineación del equipo de la clase y lo puso de arquero. Y se reveló como un gran arquero. Eso para mí es una lección que no olvidaré jamás. Y yo también he tenido experiencias así no convencionales, pero pensaba justo en lo que habías comentado, porque pensé cómo sería ahora eso, ¿no? Y a veces, bueno, en su tiempo funcionó, son otros tiempos, son otra generación. Y ahora el problema y hemos visto eso en las noticias el año pasado y este año también es que se pueden ir a los golpes, podrían desfogar en ese momento todo, pero ahora ya usan armas incluso. Ya se han ido a un extremo, donde ya la violencia más bien se ha desbordado, está fuera de control. Antes como que había ese control, incluso me comentabas que el docente estaba con un arbitraje incluso, ¿no? O sea, habían normas y reglas. Normas, reglas, exacto, de acuerdo a derecho, de acuerdo a una ley, de acuerdo a una norma aceptada libremente por las partes o impuesta por el cura. Y esto también estaba acompañado antes con sanciones o medidas correctivas en las escuelas que también eran punitivas, o sea, estaba permitido, por ejemplo, la palmeta, la regla, ¿no? Pero antes estaba permitido, ¿no? Estaba permitido. Y entonces, yo, por supuesto, siempre estuve en contra de eso. Ahora ya no estoy tan en contra, ¿sabes? Cuando veo estos comportamientos ahí brutales, criminales de niños y de jóvenes, pregunto, ¿una cachetada no será preventiva? Tú me tienes que decir que no, por supuesto. Claro, ¿no? Tú me tienes que decir que soy un bárbaro. Ahora te debo decir otra cosa, que no tengo hijos, ¿ah? Pero no sé, a veces uno piensa que lo que pasa es que cierto tipo de violencia no está mal. Lo que mencionas también es el sentir de muchas personas, maestros, ¿no? Padres de familia que también han perdido la autoridad con sus hijos. O sea, también es válido este querer encontrar una solución, una medida preventiva. Pero lo que pasa es que también en este extremo que éramos antes, donde estaban permitidos estos castigos físicos a los estudiantes, nos fuimos al otro extremo, ¿no? Al no decirles nada, a permitir todo, a tolerar todo, ¿no? Entonces, eso hace falta también en las escuelas, ¿no? El poder tener recursos, darle al docente recursos para que pueda corregir a sus estudiantes sin castigo físico, sin castigo humillante, pero que los haga responsables de sus actos, de las consecuencias de sus actos. Y ese equilibrio es lo que nos falta. Yo lo he visto el año pasado, hace años también cuando estaba ya también más tiempo en escuela lo he visto, y nos falta eso. En las familias también falta eso, ¿no? Yo tengo un hijo adolescente, mi hijo tiene 18 años, está por cumplir 18 años. ¿18 años tu hijo? Sí, y no tuve necesidad, por ejemplo... madre bastante joven, diría yo. Bastante joven, a los 20, 19, 20 años. Muy joven, ¿no? Sí, bastante en términos joven. Actuales es jovencísimo. Y he podido comprobar, Chema, que no fue necesario el castigo físico, ¿no? En el caso de él, pero sin perder la autoridad, ¿no? Y con otros recursos. Entonces, estamos creo que estamos en ese aprendizaje todavía y en ese equilibrio, ¿no? De conseguir que los niños y los adolescentes se hagan responsables de sus actos, se hagan consecuentes con ellos, y eso es lo que nos está faltando. Chema, quería mencionarte algo más antes que me olvide. Hablábamos un poco de los psicólogos en las escuelas, hablábamos de su sueldo, hablábamos de que puede ser que ya no estén en el próximo mes, pero junto a eso hay otra realidad que también ellos se enfrentan cada año. ¿Por qué estamos viviendo esto? Cada año se aprueba la ley de presupuesto para el siguiente año, ¿no? El año pasado se aprobó la ley de presupuesto 2024 y ya en esa ley de presupuesto no se consideró que los psicólogos tuvieran
un contrato completo. Hace 2 días se ha aprobado la ley del próximo año, 2025, y ya está el temor de qué va a ser el próximo año con ellos, porque estamos justamente pidiendo demanda adicional porque el año pasado no se consideró. Y frente a toda esta situación, ellos también tienen contratos temporales, CAS, ¿no? Que cada 8, cada 10 meses tienen que estar postulando cada año. O sea, no hay una ley o una política educativa que incluya al psicólogo como parte de la escuela. No existe, ¿no? Estamos, el Comité de Psicología Educativa del colegio está trabajando en un proyecto de ley, proyecto de ley del psicólogo educativo, para que pueda presentarse al Congreso. Esperemos que pueda ser este año, pero sí se requiere, es necesario, ¿no? Y también es algo que piden todos, los mismos docentes lo están pidiendo, los piden las familias, lo pide la sociedad, ¿no? De que pueda generarse mejores condiciones para el aprendizaje de los niños. No es que el psicólogo va a ir a solucionar, no es el Mesías, pero va a ser un agente importante para generar mejores condiciones para prevenir situaciones de violencia, ¿no? Problemas en salud mental de los estudiantes y promover una mejor educación, ¿no? ¿Qué medidas esperan ustedes en lo inmediato? En lo inmediato, que esto que nos han mostrado, que es la gestión del Ministerio de Educación, y qué bueno que se ha hecho la gestión, que tengamos una garantía, ¿no? No tenemos la garantía, ya muchos de los colegas están ya terminando su contrato este mes y el próximo mes. Eso es lo primero. Y también que el proyecto de ley del próximo año, de presupuesto 2025, mínimamente considere que el psicólogo empiece en marzo hasta diciembre, y el próximo año que ya pueda estar de continuo, que pueda tener toda la continuidad. ¿Por qué no darle continuidad a los colegas, ¿no? 2018 recuerdo que hubo continuidad, 2017 también hubo, pero este año con el tema del fenómeno del niño, ¿no? Que se priorizó otras cosas, no sacrificar a los estudiantes, ¿no? Porque se sacrificó a los estudiantes, su salud mental. ¿En general los maestros entienden lo que hace el psicólogo? Mira, no hay muchos psicólogos en las escuelas, ¿no? Entonces ellos piden, entonces no hay mucho que entender. Cuando hay un psicólogo en la escuela, se trabaja de forma conjunta. Pueden colaborar con el maestro, pueden orientarlo y ser un soporte importante. Cuando no hay, llega a veces un psicólogo y muchos tampoco saben cómo va a trabajar, ¿no? Entonces, primero habría que asegurar que haya esa presencia de ellos, que haya también después de eso una capacitación, ¿no? Constante, especialización en el área, porque no es sencillo trabajar en educación, es muy complicado, pero es trabajar de forma conjunta, ¿no? Bueno, Rosana, estamos en contacto, entonces manténnos informados, por favor, de cómo va la gestión del colegio, por favor. Gracias, Chema. Interesa a todo el país. Muchas gracias. Gracias, Chema. Y me olvidaba darte el saludo del doctor Miguel Vallejos, que no pudo venir y que manda siempre los saludos para todos. Muchas gracias. Rosana Carlos, integrante del Colegio de Psicólogos del Perú.